Al final de la visión termina el libro también. Recuerden que esta profecía del nuevo templo y de la nueva ciudad no es la última cronológicamente, sino es la profecía de Ezequiel 29:17, que Ezequiel la recibe 2 años después de esta profecía. Pero en la confección del libro de Ezequiel, este tema es el que mejor cierra el libro, es decir, esta profecía sobre el templo, es decir, cómo Dios vivirá en medio de su pueblo. Y la forma en que Dios presenta esta realidad para nosotros es muy detallada. Dios no solo dice, habitaré en medio de ustedes, sino que usa la figura de Israel como las tribus, los límites, las medidas de la tierra y la distribución. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace esto aquí? ¿Por qué Dios quiso revelarnos la heredad eterna con párrafos llenos de fronteras, de puertas, de nombres? ¿Y por qué quiso Dios confeccionar este libro así? La respuesta la encontraremos al final del sermón, pero preliminarmente debemos entender que tener comunión con Dios no es un asunto pequeño. Cada detalle nos recuerda que el Señor merece la atención más minuciosa. Si pasamos por alto los detalles de este capítulo, correremos el riesgo de reducir esta realidad a un concepto vago e irrelevante. Y eso le pasó a Israel. Ellos se acostumbraron a vivir con Dios en el centro. Allí estaba Dios, ellos vivían, respiraban y se movían hacia adelante. Se les olvidó que el Señor estaba en medio de ellos. Convirtieron la presencia de Dios en una rutina, su gloria en algo común, y poco a poco su corazón se alejó aún con el Señor en medio de su pueblo. El resultado, perdieron la tierra, el templo y la comunión con Dios. Lo que una vez fue el orgullo de su identidad nacional se transformó en desolación porque olvidaron la realidad más importante detrás de la tierra de Dios. Dios da a su pueblo una tierra para que habite con él y se goce en su presencia. ¿No corremos nosotros el mismo riesgo hoy, en este mismo momento? De hecho, no hablo que nos pase esta semana, hablo que mientras escuchamos este sermón pequemos de lo mismo que Israel. Dios habita en medio de su pueblo no solo para traer paz, sino para ser adorado, admirado, reverenciado, venerado y amado. Dios habita en medio de su pueblo para que su pueblo se asombre, se fascine de él y se maraville ante la gloria de este Dios. Podemos hablar acerca de la presencia de Dios y cantar sobre ella, pero vivir como si Él no estuviera acá hoy en esta hora. Por eso necesitamos escuchar a Ezequiel en esta última ocasión, en esta serie, porque cada detalle en estas páginas es nuestro llamado a despertar del letargo espiritual en el cual probablemente nos encontremos. Dice capítulo 47, versículo 13, así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Una vez el Señor ha determinado la distribución del templo y la organización de la adoración, y nos ha narrado el río que fluirá del templo, ahora procede a organizar las 12 tribus alrededor del templo. Lo primero que nos dice sobre los límites, las fronteras de Israel, de las 12 tribus y las 2 partes de José. Esto quiere decir los 2 hijos de José, la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, que juntas hacen la tribu de José. Esta heredad se reparte conforme a las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres de Israel, que su tierra sería la tierra de Canaán. Seguimos leyendo versículo 15 al 19. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, Azar, Aticón, que es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte y al límite de Amat al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad, de la tierra de Israel al Jordán, esto mediréis de límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado occidente del mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental. Bueno,
Primero tenemos el Señor que le dice a Israel cuáles son los límites de las fronteras. Estos textos, estos versículos son sobre los límites de las fronteras y las fronteras. Es curioso notar que estos límites corresponden, de hecho, al dominio del rey David. Es que a lo largo de la historia de Israel los límites, las fronteras han cambiado o cambiaban según ellos conquistaban o eran conquistados, siendo la mayor extensión que alguna vez alcanzaron durante el reinado de Salomón y un poco menor durante el reinado de David. Así que estos límites son un poco menores, dado que son similares a los de David. Segundo, debemos notar que esta nueva tierra no tiene Transjordania, no tiene la región de Transjordania, la tierra después del Jordán, no eso es Transjordania. Estas tierras de Transjordania, si ustedes recuerdan, durante el tiempo de José se le dieron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, y parte de la tribu de la media tribu de Manasés. Y bueno, una cosa más, tercero, ¿no? La repartición original de Josué en el libro de Números se dio empezando en el sur, después el oeste, después el norte y después el este. Mientras que en esta distribución se empieza en el norte, después en el este, después en el sur y termina en el oeste. Versículo 15 al 17. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Tlón, viniendo a Sedad, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, Azar Aticón, que es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte y al límite de Amat al lado del norte. Bueno, esto es el primero, ¿no? El límite del norte, la frontera norte. Y menciona desde el mar Grande, que es el mar Mediterráneo, pasando Etlón, Etlón, actual límite con Líbano, y Sedad, que aparece en la repartición de números 34.8, si ustedes pueden leerlo. También el límite de Líbano, es límite de Líbano, Amat, que está en Siria, Berota, que tal vez es la Beirut, la actual capital de Líbano, y Damasco, todos conocemos Damasco, capital de Siria. Esta es la parte del norte, son las ciudades de los pueblos del norte que limitan con Israel, que limita Israel, ¿no? Son las últimas ciudades límite de Israel. Pasamos al oriente, versículo 18, del lado oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán. Esto me diréis del límite hasta el mar oriental. Ahora en el este recorremos que ahora no pasa al Jordán, al otro lado del Jordán, sino pasa antes del Jordán. Dijimos que no, ahora no pasa por Transjordania. Por Aurantis, Galaad, en Galaad, el rey Jehú, si ustedes recuerdan, tuvo algunos conflictos con los reyes arameos. Está el mar oriental. El mar oriental es el mar Muerto, donde desemboca una corriente del río que viene del templo. ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos el templo del río, el que viene del templo, desemboca en el mar Muerto. Y ahora vamos con el sur, versículo 19, del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande. Y esto será el lado meridional al sur. Bueno, Tamar, meridional significa hacia el sur. Tamar, el límite sur que estableció Josué, las aguas de las rencillas, que es el lugar donde el pueblo altercó contra Moisés por agua y donde Moisés golpeó la peña. Cades era donde los israelitas enviaron espías y donde Israel fue condenada a vagar 40 años hasta un arroyo y el mar Mediterráneo. Y ahora, bueno, eso es la parte sur. Ahora el oeste, versículo 20, del lado del occidente del mar Grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Ese será el lado occidental. Bueno, aquí tenemos del lado occidental toda la costa del mar Mediterráneo hasta Amat. Y Amat, si ustedes recuerdan, es donde iniciamos este recorrido del norte. Bueno, este es el contorno del límite de la nación de Israel. Se nos dice el norte, el este, el sur, el oeste y los pueblos o las ciudades, mejor dicho, los pueblos, los territorios que limitan, ¿verdad? Que son las fronteras. Seguimos, versículo 21-23. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros,
que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad. Así, pero ha dicho Jehová el Señor. Esta tierra que tendrán supuestamente al regreso del cautiverio será nuevamente para las tribus de Israel y serán echadas suertes otra vez. Algo así como dejar los límites al azar, pero sabemos que no es al azar porque el Señor decide el destino. Ellos dejarían en manos de Dios la repartición de la tierra a través de alguna actividad en la que se cree, bueno, se dice, ¿no? Se decía que Dios dirigiría esta suerte, ¿no? Echar suertes. Y no es el humano quien decide qué límites poner. También hay que notar que esta nueva tierra que recibirán también incluiría a los extranjeros gentiles que habitan en Israel y sus hijos. Ellos ahora serán completa y naturalmente parte del pueblo de Dios sin ningún pero, con acceso a la tierra y todos los beneficios. Bueno, ya se han determinado los límites, ahora la repartición por tribus. La forma de repartición es, primero, se dicen las 6 tribus del lado norte, la tribu central y los terrenos para el templo, la ciudad principal, la tierra de los sacerdotes y levitas, y termina con las 6 tribus del sur. Empecemos con las 6 tribus del norte. 21 versículo 48, perdón, capítulo 48, versículos del 1 al 7. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo de Amat a Sar Enán. En los confines de Damasco, al norte, hacia Amat, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el río del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Así que estas son las primeras 6 tribus que estarán en el norte del nuevo territorio. Pero el capítulo 48, versículo 1, inicia recapitulando. Dice, desde Etlón, pasando por Amat, después Hazar Enán, que son las partes del norte, como vimos en el capítulo anterior recientemente. Dan tiene el lado oriente y la primera tribu, la tribu más al norte es la tribu de Dan. Dan tiene su territorio desde el lado oriental hasta el occidental, es decir, algo así como una línea completamente, como una especie de rectángulo de lado a lado. Desde el mar Mediterráneo, que está en el occidente, hasta la punta del oriente, según el límite oriental del capítulo anterior. De la misma manera tendrán también la siguiente tribu, que es la tribu de Aser. Aser también será una especie de línea o rectángulo que estará pegado a Dan. De la misma manera, desde occidente, desde el mar Mediterráneo hasta el límite oriental, y así será el esquema, es decir, serán franjas para todas las tribus, para las 6 tribus. La primera franja, dijimos la de Aser, la de Dan, después la de Aser. Y así estarán alineadas en barras, territorios como barras, desde el norte hasta el centro. En este orden, primero Dan, Aser, después Neftalí, la media tribu de Manasés, la media tribu de Efraín. Entre ellos forman la tribu de José, ¿no? ¿Verdad? La tribu de Rubén y la tribu de Judá. Son 6 tribus de las 12. Recordemos el límite del capítulo anterior. En este mapa de Transjordania, dijimos que Transjordania ya no será el límite. El problema es que el río Jordán actualmente corta, bueno, en la historia de Israel corta a Israel por la mitad. Así que habrán algunos, bueno, las tribus que están más en el centro no se les dará toda la misma extensión porque el Jordán cortará su parte. Dan
Más al norte tiene a Selad, Aser, Neftalí tiene a Damasco, Manasés, Efraín tiene el mar de Galilea. A partir del mar de Galilea viene el río Jordán, así que los territorios de Israel ahora, a partir de Efraín hacia abajo, solo tendrán el lado oeste del territorio, es decir, que serán más pequeños porque el Jordán los cortará. Son la tribu de Rubén y Judá. Seguimos leyendo, vamos hacia el centro del territorio. Versículos 8 al 14. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25.000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25.000 cañas y 10.000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte y de 10.000 cañas y de 10.000 de anchura al occidente y de 10.000 de en ancho al oriente y de 25.000 de longitud al sur. Y el santuario de Jehová está en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron la fidelidad y que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte porción santísima, como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de la tierra de los sacerdotes, será de 25.000 cañas de longitud y de 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Bueno, debajo de la tribu de Judá, que es la última tribu de las seis que están al norte, está la parte, esta nueva parte que no es para ninguna tribu, sino es una sección dedicada a la adoración, a la santidad, que contiene el templo, la sección del templo, contiene la sección de los levitas, la sección de los sacerdotes y también contiene una sección de uso común para las 12 tribus y contiene el territorio del príncipe. En el capítulo 45 ya se nos dijo, esta sección sagrada la llamaremos, así la llamaremos para la sección sagrada. Tiene 25.000 cañas por 25.000 cañas del mar, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. El templo estará en medio de esta sección, en el mero centro. Recordemos como dice el capítulo 45, cómo está repartido. El cuadro del centro es el sagrado y las dos partes de los lados son del príncipe. En el cuadrado del templo, la parte de arriba bueno, este cuadrado, la parte de arriba es de 25.000 por 10.000 para los levitas. La parte de en medio del cuadrado es 25.000 por 10.000 para los sacerdotes. Y en el centro del templo y en la última parte 25.000 por 5.000 la parte para la ciudad. Este texto también nos recuerda que esa parte en medio de la tribu de Israel, en la parte del centro donde está el templo, es para los sacerdotes de Sadoc, por su fidelidad, probablemente el mismo Sadoc, fiel a David y Salomón, que es el máximo ejemplo de lealtad al rey. También nos recuerda el versículo 14 que esta tierra no puede ser vendida ni cambiados sus límites, porque es tierra santa. Versículos 15 al 20. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido. La ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado norte, 4.500 cañas. Al lado del sur, 4.500.
Al lado del oriente 4.500 y al lado occidente 4.500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 cañas y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 al occidente. ¿Qué será lo que quedará de la porción santa? Será para sembrar para los que sirven a la ciudad, y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada, 25.000 cañas por 25.000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Aquí se nos dice la última parte del cuadrado: los levitas, los sacerdotes con el templo y el uso común. Este último de 25.000 por 5.000, la ciudad dentro del uso común es de 4.500 cañas de cada lado, es decir, un cuadrado. Dentro de la ciudad hay un ejido, o lo que es lo mismo, un campo libre de 250 cañas también de cada lado. Un ejido es un campo libre donde no se siembra. En el resto del espacio común habrá 10.000 cañas, 10.000 de territorio de cañas de cada lado donde sí se puede sembrar, y sembrarán los que trabajen en la ciudad, y aquí estará aquí estarán de cualquier tribu. Este es el personal operativo y administrativo de la ciudad. Así pues, esta ciudad es como algo así como la capital y centro administrativo de todo el país. Versículos 21-22. Y del príncipe lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa de la posesión de la ciudad, esto es delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidental delante de las 25.000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. Este, de este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Aquí se repite que los lados de las propiedades de los sacerdotes, levitas y el área común es la tierra del príncipe. El santuario estará en el punto exacto en medio de la tierra del príncipe. Y ahora dice que el límite del sur es de Benjamín, porque terminamos con Judá, después viene esta tierra santa, y ahora empezamos con Benjamín, las 6 tribus hacia el sur, las 6 tribus hacia el sur, y bueno, esas vamos a listar a continuación. Versículo 23-29. Dice: en cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional, será el límite desde Tamar, las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Empezamos con Benjamín, la primera de las 6 tribus hacia el sur del lugar santo, de esta tierra santa. Benjamín es el primero, después Simeón, después Isaacar, Zabulón, Gad, y este Gad terminará en... este Gad, bueno, he dicho que son 6, pero no, aquí están de último 5. 5 porque la sexta, la tribu de Leví, decimos técnicamente que están en el centro, ¿no? Bueno, esta tribu de Gad tiene las fronteras que mencionamos en el capítulo anterior, que es Tamar, la tierra de Tamar, la tierra de Cades, las aguas de las rencillas.
y el arroyo del mar Mediterráneo. Nuevamente tenemos el mismo esquema, es el territorio es de lado a lado, del mar Mediterráneo occidente hasta el oriente, y la única diferencia es que ahora Benjamín y Simeón tienen en el occidente el límite del mar Mediterráneo y el oriente el mar Muerto. Ahora las demás tribus al sur están en el mar Mediterráneo hasta el límite oriental. Las familias de las tribus se repartirán sus pedazos por suertes, dejando a Dios su porción. Regresemos a las tribus que mencionamos, seis al norte, dijimos, y algo así como seis al sur o cinco al sur. Las tribus del norte que están pegadas al lugar del centro, al lugar especial donde están los templos, el templo, levitas, sacerdotes. eh, ¿Quiénes son ellos, no? ¿Quiénes están pegadas al lugar del centro? En el norte Judá y en el sur Benjamín. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que están actualmente en el río Quebar, ahí con Ezequiel, son judíos y benjamitas. Otra nota importante que podemos mencionar es que las tribus más pegadas al lugar central, donde está el templo y donde está el lugar de los sacerdotes, levitas, príncipe, de hecho son las tribus que vienen de los hijos de las esposas de Jacob. Jacob, recordemos que tenía dos esposas, Lea y Raquel, y Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá, y Raquel tuvo a José y Benjamín. Bueno, estas son las tribus que más cerca están del lugar del centro. Al norte, Judá, Rubén y José con Manasés y Efraín. Y al sur tenemos a Benjamín y Simeón. Y Leví, pues ya sabemos que está en el centro ministrando. Pero todavía nos falta. Vamos a la ciudad. La ciudad es la única que realmente no se ha hecho tanto énfasis hasta ahora. Recordemos que la ciudad está en la parte más central del territorio. En la parte central, arriba están los levitas, en el centro los sacerdotes y el templo, y en el sur la parte común y el centro de la parte común, la ciudad. Versículos 30 al 35. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado del oriente, 4.500 cañas y tres puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, y la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4.500 cañas por medida y 3.000 y tres puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, y la puerta de Zabulón, otra. Y al lado de la puerta de Aser, y al lado occidental, 4.500 cañas y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, y la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. En los versículos 15 al 19 leímos cuáles son las medidas de la ciudad. Era una ciudad cuadrada. 4.500 cañas en cada lado, es una ciudad cuadrada, y en cada lado de la ciudad hay puertas que llevan los nombres de los 12 hijos de Israel. En el norte hay tres puertas, que son las de Rubén, Judá y Leví. En el este, José, Benjamín y Dan. En el sur, Simeón, Isaacar y Zabulón. Y en el oeste, Gad, Aser y Neftalí. Vean ahora, José tiene una puerta. Ya no están sus hijos Manasés y Efraín, quienes eran media tribu, cada una. También está la puerta de Leví, que es notable porque Leví no tiene una tierra especial, pero sí tendrá un lugar especial. El perímetro dice, versículo 35, que es 18.000 cañas, que es 4.5 mil de cada lado, porque pues es cuadrado, ¿verdad? Toda esta obra urbanística termina con la corona del proyecto, que es el nombre de la ciudad. La ciudad será llamada Jehová Sama, que significa Jehová está allí. En resumen, nuestro texto nos señala los límites, la distribución de las tribus en orden descendente, nos recuerda que el centro está en el templo, los sacerdotes, el lugar común, la ciudad y la tierra del príncipe, que los habitantes tendrán una porción cada uno repartida por suertes, y que la ciudad será la convergencia
del templo. Esta era, esto tendrá una porción de tribus, dijimos que iban a ser repartidas, eh, y aquí en estas puertas, pues cada uno puede entrar, cada uno de acuerdo a la tribu a la que pertenezca, y el lugar del centro se llama Jehová, Sama, Jehová está allí. Y es que esta era la esperanza de Israel. Canaán había sido invadida por los babilonios y demás naciones que habían sido levantadas para mestizarse, y la ciudad de Jerusalén había sido destruida y el templo había sido reducido al polvo. Pero Ezequiel lleva 25 años ya de cautiverio, 14 años desde que Babilonia destruyó Jerusalén y el templo. Faltan todavía algunas décadas para que se cumplan los 70 años de castigo que había dado a Zorobabel. Ezequiel sabía que muy difícilmente vería el regreso a Israel. Al momento de esta profecía, Ezequiel ya tiene 50 años aproximadamente, faltan 60 todavía para que se cumpla el tiempo del cautiverio. Creo que por mucha que fuera su expectativa, sabía que no veía este templo, no vería este templo reconstruido. Pasaron las décadas y Ciro promulga un edicto con el que cada uno puede regresar a su tierra. Zorobabel y Jesúa emprenden el viaje de regreso. Este nuevo Israel del retorno empieza a construir el nuevo templo y empieza con el altar del sacrificio, pero este altar no parece terminar. Capítulo 43, si es que falta el templo. Empiezan los cimientos, pero sus enemigos presionan y dejan de construir. Esa pausa dura casi 2 décadas y el Señor envía al profeta Zacarías y al profeta Ageo para avivar los corazones de los israelitas porque habían dejado la obra inconclusa y finalmente terminan el templo. Pero este templo no se parece para nada a Ezequiel 40 al 42. Se suponía que era más grande que el de Salomón, pero más pequeño, es más pequeño de hecho y tiene las medidas del tabernáculo que era más pequeño. Y ni siquiera pensar del río que fluiría del templo. Y cuando terminan de construir el templo, Zorobabel, la presencia de Dios no entra a este nuevo templo de Zorobabel, como si lo entró con Salomón, y como se supone debería pasar con este nuevo templo también según Ezequiel 43. Los sacerdotes empezaron a hacer sacrificios en este nuevo templo y ellos mismos eran corruptos. Y pasaron 4 décadas para que se levantara Esdras, que todavía estaba en Persia, para que él y una caravana regresaran a Israel. Esdras consiguió levitas y sacerdotes fieles para regresar y lo que encontró fue corrupción. Los sacerdotes de Israel no habían aprendido nada del cautiverio y estaban lejos de ser esos grandes sacerdotes hijos de Sadoc. Solo Esdras contaba su fidelidad y él era de Sadoc. Había sido reconstruido el templo, había sido construido el templo de Zorobabel y de Jesúa y restituida la adoración con Esdras. Pero la ciudad de Jerusalén seguía en escombros. En realidad llegó 13 años después de la llegada de Esdras a los oídos de Nehemías, que era copero del rey de Persia, Artajerjes, y Nehemías se entristeció y el rey le dio permiso para ir y reconstruir Jerusalén. Y Artajerjes aceptó la propuesta de Nehemías. Nehemías tomó un grupo consigo y junto con los que estaban en Jerusalén empezaron la construcción. La ciudad de Ezequiel cuadrada, la de Nehemías bastante irregular, donde la topografía les permitía construir. Y la ciudad de Nehemías era más pequeña que la del diseño de Nehemías. La ciudad, sí, la ciudad descrita por tribu en cada sección no había sido así tampoco. Ezequiel profetizaba que un territorio del tamaño de los límites de David, pero nunca volvió a ser tan grande, ni siquiera actualmente. ¿Y qué pasó con las 12 tribus? Casi nada.
Israel del norte había sido destruida 100 años antes de la invasión de Babilonia. Y cuando los israelitas regresaron a Canaán, esas 10 tribus siguieron en general perdidas y casi extintas. ¿Qué decir del príncipe? ¿Qué pasó con el príncipe prometido? Zorobabel era un gobernador y Nehemías un comisionado. Ni la gloria del templo, ni la gloria de la ciudad, ni la distribución de las tribus, ni la de los sacerdotes y levitas, ni la gloria del nuevo sistema sacrificial, ni la gloria del príncipe. Lo único que se había cumplido al pie de la letra era que su cautiverio había durado 70 años. Pero llegado el tiempo de Dios, el Señor envió un hombre que sería mucho más fiel y leal que Sadoc, un príncipe mucho más grande que David y Salomón, un hombre cuyo cuerpo sería un templo levantado más alto que el de Salomón y Zorobabel, un perfecto sacrificio mucho más perfecto que cualquier sistema físico que pudiera elaborarse. Y su nombre era Jesús. Y es que en Cristo hay un mejor príncipe también, y un mejor templo, y un mejor pueblo de Dios. En Cristo se levantó un pueblo que no vendría solo de 12 tribus, sino de todo el mundo. Cada pueblo, raza y nación para adorarle. No con el fin de atraerlos a la Jerusalén de la tierra, sino a la del cielo, y ahí construir la ciudad definitiva de Dios, como dice Apocalipsis 20 y 21. El Señor Jesucristo se ha sacrificado para ser nuestra puerta a la ciudad celestial. Hay 12 puertas en el cielo, pero todas se abren con la llave de la fe en Cristo. No hay otra posibilidad para estar cerca de Dios. Nuestros pecados son muchos y son la misma razón por la que sé que los cautivos fueron despojados de la tierra. La multitud de pecados de Israel fueron suficientes para quitarle la ciudad y el templo, pero ahora tenían esperanza, como nosotros también la tenemos. El Señor no nos deja en el olvido, ni exiliados ni extraviados. Hermanos, este mundo tiene tantas cosas malas y entre ellos nosotros. El mundo está corrompido, escucha hablar de la delincuencia, crímenes malvados y atrocidades y aún nosotros mismos no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos lejos de Dios. Pero nuestro Dios no nos deja en la miseria del abandono, sino viene a nosotros para enseñarnos que es posible tener comunión con Él, que este mundo se supone que tiene que ser temporal porque hay una ciudad y un templo celestial que nos esperan. Pero el mismo ángel que guió a Juan nos recuerda que solo es enviado del verdadero príncipe del cielo. Jesús, el único capaz de abrir la entrada al templo. Este templo es majestuoso y es que Cristo es majestuoso. Si la ciudad te ha parecido bella, Cristo es más bello. Y si el príncipe te ha parecido excelente, Cristo es más excelente. Acerca de la antigua Jerusalén y el primer templo hubo una reina, la reina de Sabá, quien escuchó acerca de la fama del templo y de la ciudad, pero más importante del gobernante que la hizo bella, del sabio rey Salomón. Ella fue a conocerlo porque quería ver por sí misma y probarlo de lo que se decía, que si lo que se decía de él era cierto. Y al ver las construcciones, las edificaciones, la comida del rey, las habitaciones de su siervo y los vestidos de su siervo, los holocaustos del templo, quedó maravillada. Y dice Primero de Reyes 10, versículos 6 al 10. Y dijo el rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos lo han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado para siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia.
y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Tu hermano, tienes exactamente lo mismo que la reina de Saba tuvo. La reina no creía y fue a atestiguar por sí misma y creyó. Hoy tú tienes las medidas, las puedes leer, puedes estudiarlo por ti mismo para que creas, para que tú puedas decir acerca del Rey de los cielos y de la tierra. Mis ojos han leído que mucho más es tu sabiduría y tus bienes, que son bienaventurados los moradores del templo y de la ciudad celestial por sus vestidos de lino y por sus sacrificios y por el príncipe Jesús que ha sido puesto en el trono de Israel para hacer derecho y justicia a su pueblo. Este príncipe que ha sido puesto en medio del pueblo y cuyo nombre está inscrito en las frentes de sus súbditos. ¿Piensas tú así de Cristo al leer estas palabras? ¿Vas a decir que crees en Cristo mientras tus ojos y tu corazón permanecen ciegos a lo que la Escritura muestra? El Señor está en medio de nosotros, Él es nuestra heredad y nuestra tierra santa. Su comunión es lo que más deberíamos anhelar. Si Israel cayó por olvidar que Dios estaba en medio de ellos, ¿qué nos dice de nosotros? ¿Qué nos dice sobre nuestros hábitos? Nos olvidamos de su presencia en nuestras vidas. Cada vez que digo algo malo, cada vez que pienso algo malo, cada vez que hago algo malo, el Señor está conmigo. ¿Esto realmente le honra? Nos olvidamos de que la adoración de la iglesia es donde nos encontramos con Dios de forma especial y que no está de otra forma en otro lado. Lo valoramos así, a la hora que llegamos, con la actitud que llegamos, con la expectativa que llegamos. Dios está en medio de nosotros. Cuando nos acostumbramos a lo espiritual como si fuera algo normal, estamos repitiendo el pecado de Israel y que Dios también mismo hizo. Y Dios, perdón, y Dios tuvo que quitarle todo para que se diera cuenta que lo único que necesitaba era a Él. Ellos tenían al Señor en el centro y aún sus corazones se adormecieron. Olvidaron la santidad, la gloria, la autoridad de aquel que habita entre ellos. Debemos admirarnos nosotros por su presencia y decir, el pecado me impide ver y disfrutar que Él está aquí hoy en este culto. Cada detalle del libro, cada medida de la ciudad, cada asignación de la tribu, cada puerta con nombre propio nos llama a recordar que Dios habita en medio de nosotros y nos exige de reverencia y asombro. No hay atajos, hermanos, no hay vida espiritual verdadera si pasamos por alto esto. Y si ignoramos estos detalles, si los consideramos secundarios, si nos ha parecido lo más irrelevante, podemos estar a un paso de perder las bendiciones del Señor. Afortunadamente, Dios viene en nuestra ayuda en Cristo Jesús. Israel no estaba pidiendo que Dios lo perdonara. Ellos querían el templo. Ellos no querían a Dios en medio de ellos. Querían las bendiciones de Dios sin Dios. Pero Dios destruyó su templo para recordarles quién era el verdadero templo, y llevó su presencia entre los querubines y y los aros aéreos para recordarles que el Señor es siempre quien busca al pecador y hoy te busca a ti. Desde el inicio el Señor hizo vivir a Ezequiel, hizo vivir a Ezequiel lo que habría de proclamar. A lo largo del libro lo vimos comer el rollo dulce y amargo con palabras de juicio y esperanza, ser atalaya para advertir al pueblo y hasta quedarse mudo con la lengua pegada al paladar ante la obstinación del pueblo. El Señor mostró cómo Jerusalén sería sitiada, tomando barro y señalando la ciudad, cortando su cabello y tirando sus mechones al viento, y acostándose durante largos días sin moverse para representar los años de castigo de la nación. Incluso sus actos más extremos, como comer alimentos cocidos de excremento, revelaban la amargura del juicio que Israel había traído sobre sí mismo. Ezequiel vio en visión la corrupción del templo, pintas de imágenes, ancianos adorando al sol, plañideras de imágenes y una estatua cananea. Dios le mostró a Ezequiel la malicia de sus líderes y de ellos mismos. El Señor comparó su infidelidad con una vid estéril, con una esposa que había prostituido, con águilas que se llevaban a sus hijos, con leones débiles, con dos hermanas insensatas y con una olla hirviendo.
Sin embargo, el Señor prometió cuidarlos a pesar de todos sus pecados, idolatría y orgullo. Los cuidaría de los falsos pastores y les daría un pastor verdadero. Los cuidaría de las naciones enemigas que le rodearon y se burlaron de ellos, y que Dios mismo juzgaría a estas naciones. Incluso juzgaría a Satanás y las fuerzas del mal que buscaban la destrucción de Israel. Y aún en el final de los tiempos, la batalla final contra Gog, el Señor los protegería, que aunque parecieran muertos como esqueletos, Él les daría vida, y aunque tuvieran corazones como piedra, Él les daría uno de carne, que aunque estuvieran en los confines de la tierra, Él nos traería de todos lados para encontrarnos en su presencia, en un nuevo templo, con una nueva adoración, una nueva ciudad y un nuevo príncipe. No te quedes afuera del templo y de la ciudad. Recibe al príncipe, busca su nueva adoración, arrepiéntete y cree en Cristo, el único capaz de abrir la puerta del cielo, cuyo nombre es la de la ciudad y en nuestras frentes, que habiendo visto el mapa de nuestra salvación, el esquema de nuestra vida eterna, no entres por la puerta, no entres por la puerta equivocada, entra por la Jerusalén celestial en Cristo Jesús. Pon tus pecados al pie de la cruz y mira al cielo con esperanza, porque allí está el príncipe y pastor verdadero. Al final del libro de Ezequiel comprendemos que lo más importante no solo es el juicio, ni los símbolos, sino la realidad de que la gloria de Dios podía retirarse de su pueblo cuando ellos lo rechazaban, y que esa ausencia traía desolación y exilio. Pero incluso en la cautividad Dios no los abandonó, los buscó, los llamó, les habló a través del profeta y les prometió restauración, un corazón nuevo y un espíritu renovado para habitar con él. Hoy esa promesa se cumple plenamente en Cristo Jesús. Dios no solo habita en su pueblo temporalmente, sino que ha puesto su presencia en nuestros corazones, asegurando que nunca más estaremos separados de Él y que su gloria y su presencia moran por nosotros, con nosotros, para siempre.